Ya lo tenemos en línea al diputado nacional de Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo, para profundizar este tema. Diputado, muy buenas noches. Lucy Pisni lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Lucy? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, realmente es muy interesante el proyecto que usted impulsa, porque hay que tener en cuenta que en nuestro país los delitos ambientales hasta el momento no están penalizados, ¿es verdad? ¿Esto es así? Bueno, justamente el artículo 186 del Código Penal, que data de 1920, ya tiene un siglo, digamos, tenía uno de sus artículos donde los incendios de bosques los incluía en el mismo inciso donde aparecían temas como el incendio de gavillas o el incendio de un yerbatal, el incendio de una zona productiva, pero aparecía el bosque como un elemento más, digamos, en todo esto, un incendio de un yerbatal, así lo decía también, y las penas verdaderamente eran tan difusas que terminaban no cumpliéndose. Esto fue lo que más me llamó la atención en una investigación de fiscales de nuestra provincia, donde veían que los tremendos incendios que habían sucedido en los últimos 15 o 20 años, en general no había penas ni había culpables. Entonces, de alguna manera, fíjense ustedes que muchas veces le echamos la culpa a la policía por la inacción, y cuando uno habla con la policía le dice que la culpa es de la justicia porque tiene la puerta giratoria y el que entra sale, y cuando uno habla con alguien de la justicia le dice, pero si lo que hacen leyes que no contemplan verdaderamente las sanciones que tienen que completar. Así que en este momento me toca estar del lado de quienes hacemos las leyes y estoy presentando una modificación al Código Penal, una modificación donde hay un artículo que se ocupa específicamente de los bosques. Tengamos en cuenta que allá por 1920 la cuestión ambiental prácticamente no era tenida en cuenta. Entonces ahora sí ponemos un artículo que habla del incendio forestal como una categoría especial, con penas que además se agravan en el caso que los incendios sean en parques nacionales, parques provinciales, zonas de reserva natural, toda aquella área protegida, área particularmente, digamos, que debe ser defendida, y de alguna manera se aumentan cuando además hay un motivo de especulación financiera. No nos olvidemos que el año pasado tuvimos 11 provincias incendiadas, que muchos de estos incendios tienen que ver muchas veces con intencionalidad de generar un tipo de producción diferente o alguna especulación de tipo inmobiliaria o la venta de madera. Es decir, hay múltiples cuestiones a partir de las cuales se puede producir un incendio intencional. Y también está el incendio por negligencia. El incendio por negligencia, donde hay una zona prohibida, donde hay una zona que específicamente no se puede hacer, la gente igual hace fuego, a partir de ahí se originan también estos grandes incendios, que por supuesto, junto a lo que es el natural aumento de la temperatura, la sequedad y demás, producen estos desastres naturales. Para estas cosas estamos contemplando que las penas lleguen, en el caso de pérdidas de vidas y demás, hasta los 25 años de prisión, llegado el caso. O cuando hay, por ejemplo, específicamente un área de este tipo protegida y demás, por más que no haya pérdida de vida, digamos, se puede llegar hasta los 10 o 12 años de prisión. Así que bueno, esto por un lado. Por el otro lado, para las negligencias estamos fijando multas que verdaderamente afecten al bolsillo. Claro. Esto va dirigido a una creación de conciencia, ¿no es cierto? Entendamos que hay muchas cuestiones que culturalmente en nuestro país es muy difícil generar la conciencia si no es a través de alguna forma del control y de la amenaza de punición. Lo tenemos la prueba bien clara con lo que sucede con los controles de alcoholemia. ¿Cuántos accidentes seguramente se han prevenido a partir del control de alcoholemia con gente que se cuida un poco más? Fíjense que a pesar de las enormes multas, todavía siempre se encuentra gente con un alcoholismo positivo y que está conduciendo y que de repente puede producir un desastre, pero de alguna manera la posibilidad de sanciones ha hecho que haya un mayor cuidado. En estos casos, inclusive vamos a lo que significa la pena no solo de multas de 10 hasta 500 sueldos básicos, sino la posibilidad de tareas comunitarias, como para que verdaderamente alguien lo piense bien antes de iniciar irresponsablemente alguno de estos incendios.
Exacto. Bueno, usted bien lo dice, tanto el bolsillo, que duele y mucho y generalmente hace pensar dos veces al momento de hacer las cosas, como incorporar en el Código Procesal Penal estos delitos ambientales, que es estrictamente imprescindible. También ustedes creo que tienen pensados modificar al menos un artículo de la Ley de Bosques. Bien, no nos escucha, ahora sí. Bueno, retomamos la comunicación. Le preguntaba... Sí, me quedé sin conexión. Sí, no hay problema. Le preguntaba, diputado, dentro de su proyecto hay al menos intención de modificar un artículo también de la Ley de Bosques, además del Código Procesal Penal. Sí, la idea justamente en cuanto a la ley de manejo del fuego, queremos modificar lo que hace a las multas que recién nos referíamos, que eran de 1 a 50 sueldos mínimos, y le hacemos elevado, o pretendemos elevarla, a 10 a 500 sueldos mínimos, como digo, para que verdaderamente sean algo que de alguna manera duela al bolsillo de aquel que cometa la negligencia. Bien, perfecto. Sí, es manejo del fuego. Yo le mencioné Ley de Bosques porque me quedé pensando en lo que usted mencionaba hace un ratito también, ¿no? El tema de las quemas intencionales, más de una vez quizás con propósitos inmobiliarios, la quema de bosques nativos, esto se ha hablado muchísimo y muchas provincias tienen, hay una ley de bosques, pero sigue siendo polémica y sigue siendo incumplida en muchos puntos, ¿no? Yo creo que la cuestión ambiental hoy tiene que estar en el primer orden de nuestro accionar, ¿no es cierto? Porque hace a que este tipo de desastres no solo tienen una consecuencia económica presente, sino que básicamente alteran todo un ecosistema. Totalmente. Y así es que se pierden inclusive especies nativas, tenemos problemas serios con respecto después a cómo evolucionan todos estos lugares, y además pensemos, cuando escuchamos de los incendios en Australia, de los incendios en el Mato Grosso, de los incendios en Canadá o en Estados Unidos, veamos que evidentemente hay un calentamiento global, hay algo que nos está diciendo nuestro planeta y que tenemos que empezar a aprender a tener conciencia de ver cómo lo protegemos, porque si no, todos vamos a terminar siendo víctimas globalizadas del mismo problema, ¿no? Así es. Y además, bueno, la cuestión cultural y educativa, donde todos debemos entender la necesidad de cuidar el ambiente. ¿Cuándo está presentando usted este proyecto? Y quiero preguntarle si ya lo ha hablado con sus pares, si va a tener el acompañamiento. El proyecto ya lo presentamos formalmente. Ahora estoy viajando mañana porque este jueves tenemos sesión, finalmente en la Cámara de Diputados vamos a tener una sesión, voy a empezar a conversarlo con mis pares, no dudo. En este momento hay varias leyes, así como está la de manejo del fuego, se está tramitando una ley que protege a los humedales. Me da la impresión que hay un ambiente favorable para todo este tipo de leyes que de alguna manera ayudan a preservar el ambiente. Así que esperemos que podamos contar con la mayoría de los legisladores, digamos, que entienden que esta problemática no es solo de Río Negro o de Neuquén, claro, y no es solo de la Patagonia, sino que abarca prácticamente todo el país, ¿no? Perfecto. Vamos a estar muy atentos, diputado, y vamos a seguir este tema que es realmente importante, no solo en este momento donde estamos padeciendo, sufriendo y lamentando este tremendo incendio en el Bolsón, sino debe ser una medida permanente para el momento en que ocurra, esperemos que no, pero ocurren estos lamentables episodios, así que muy oportuna la presentación del proyecto. Le agradecemos muchísimo el contacto. Gracias a ustedes, a disposición. Gracias, buenas noches.